Sería mucho más fácil si pudiésemos ponerle una etiqueta a cada persona. Y si hubiese unas 10 o 15 opciones de etiquetas y a cada persona le da una etiqueta y listo. Organizamos a la humanidad entera. Pero no, en este podcast siempre hablamos de espectros de infinitos colores y también hablamos de que dependiendo de quién señale, hay distintas formas de describir a ese sujeto señalado. En este capítulo vas a escuchar un montón de palabritas que seguramente ya conocías o creíste que conocías. Y atención al final porque vamos a abrir por primera vez una vía de comunicación para que participes con tus preguntas y con tus comentarios del próximo episodio de este podcast. Esto es La Mente y la Duda. En uno de los primeros capítulos de este podcast hablamos del psicópata. Y hablamos de, yo te preguntaba esto de que yo no lograba entender si el psicópata había que curarlo o no, si estaba sano o estaba enfermo. Ahí sale tu famosa frase, vos sos medio nazi. Y me quedé pensando en otras formas de ser en la vida que me cuesta también entender quién es una persona que tiene una forma de ser y punto, y quién es una persona que debería venir acá a hablar con vos unas cuantas sesiones y ver si se logra resolver, o si lo puede resolver, si todos lo pueden resolver, si hay algo que resolver. Por ejemplo, ya que el otro día damos un ejemplo con los Simpsons, ahora voy a dar un ejemplo con otra de mis series favoritas, que es The Office, que hay un personaje que se llama Andy, que en los primeros capítulos tiene un problema de ira. Y cada vez que algo no sale como él quería, o en muy pocos segundos alguien le hace un chiste, se burla de él, qué sé yo, no tarda mucho en enojarse, y hay 2 capítulos que le pega una piña a la pared y deja un agujero. Después, en una serie de capítulos, él va a un centro de tratamiento de la cuestión de la ira, y vuelve y todavía le cuesta el asunto, como que él respira hondo y qué sé yo, pero se nota que el enojo lo siente en algún lado todavía. Incluso se encierra en el auto y dice, está todo bien, la situación no la puedo manejar. Como que se repite a sí mismo las cosas que aprendió en este centro de rehabilitación, pero se nota que está enojado igual, o sea, no cambió mucho. Cosas como, por ejemplo, la ira. ¿Es algo que viene alguien y lo resuelve? ¿Hay algo que resolver? ¿O es una forma de ser? Como hay gente que dijimos, como hay gente que es graciosa, hay gente que llora con las películas. La forma de reacción de un sujeto no solo está determinada por su psicología, sus emociones, su estructura, sus ideas, sus valores, sino que también tiene relación con lo neuronal, digamos, lo neurológico. Uh-huh. Acá voy con mis explicaciones totalmente poco académicas y muy entendibles. Mejor, eso es lo que creo. Sí. Suponete que todos los cerebros funcionen a 5 microvoltios. A 10 microvoltios todos nos enojamos. Uh-huh. Y a 12 todos explotamos. Bueno, Juancito tiene un problema. Por alguna razón, su cerebro funciona a 9 microvoltios. Él con sumar un solo microvoltio ya se enoja. Ajá. Y con 3 explota. Eso le llamamos mecha corta. Explota enseguida. Académicamente le llamamos mecha corta. Ese sujeto tiene problemas porque si él entra en estados de conmoción, se enoja fácil, realmente, y tiene una cuestión neurológica ahí, ¿no? En la práctica, cuando vos estás frente a una persona que tiene problemas de agresividad, de impulsividad, explosividad, viene en la familia, vos a veces éramos varios en el hospital psiquiátrico y nos poníamos a ver el caso, y por ahí lo que tratábamos de preguntarle, este señor cuando se enoja, ¿le pega a la señora? ¿Le pega al perro? ¿Y le pega al policía que está en la esquina? No, el policía no es tonto. Ah, bueno, entonces es diferente ese caso, porque el mecha corta le pega a cualquiera, ¿entendés? No está pensando, claro. No puede discriminar, digamos, ¿no? Entonces, ahí tenés que, un primer punto, o sea, hay personas que orgánicamente están preparadas y predispuestas para conmoverse más rápido y excitarse más rápido y no poder frenarse más rápido. Hay una base ahí física. De lo que estamos hablando más en general es que hay personas que tienen otro tipo de problemas por los cuales juntan mucha pólvora, digamos, y explotan más rápido que otros. Si una persona está contenta con la vida, contenta con su vida, contenta con él, tranquila y conforme con lo que vive, con lo que hace, con lo que logró, siente que no se ha traicionado, siente que fue coherente, siente que las metidas de pata que metió son las que cualquiera puede meter y nada más, no se siente especialmente... Ya siento que no conozco a nadie así. Pero esa persona, que vos no conocés,
tarda mucho en enojarse esa persona, porque está muy equilibrado, está muy... cualquier cosa que vos le tirás, él la pone en un cajoncito que tiene para eso, o sea, no. Ahora, si la persona viene, no pudo estudiar lo que quería, trabaja con un tipo que lo maltrata, no gana lo que necesita, siempre tiene problema de plata, le sale alergia en la nariz cada vez que... es una persona que él sabe que podía haber sido ingeniero electrónico, pero en la adolescencia se puso de vago, entonces... Es gracioso porque estás describiendo a Andy de The Office, el personaje que yo te decía. Sí. Bueno, y sin verlo. Sí. Entonces, ese tipo es un tipo que es como que viene en un equilibrio muy finito, viene caminando por un alambre, ¿viste? Entonces cualquier vientito que lo corra, lo molesta porque lo hace caer. Vos te caes de un alambre, estás colgado en la calle a 30 metros de altura, ¿viste? No, que no te molesten. Entonces cualquier cosa te molesta. Entonces, desde aquel que está muy equilibrado a este que está muy desequilibrado porque su mundo interior no lo está, tenemos las explicaciones de con cuánta rapidez una persona puede enojarse, digamos, ¿no es cierto? Claro. Básicamente, también podemos decir que tiene una relación con el poder hablar de todo eso, porque la persona normalmente que tiene que es como de la cuerda floja, digamos, él no va por la vida reconociéndole en cada charla con los amigos que él fracasó, que tiró su vida por un caño. Claro. No, uno pone la máscara, somos todos bien, acá estamos todos bien, viviendo por la vida como si todos fuéramos normales, ¿viste? Y sí, claro, no, ¿qué le pegó a la señora? ¿Cómo le va a pegar? Y él a su señora la mata a palo. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Si esa persona le llegan cualquier problema en su vida, no lo va a poder decir porque es difícil hablarlo, lleva tiempo y él se está balanceando en una cuerda. La palabra, ¿con qué se reemplaza la palabra que no está? Con violencia. O sea, la violencia reemplaza la palabra que no está, la falta del poder decir. La palabra no solo saca afuera símbolos, significados, señales, saca la angustia que carga cada una de esas palabras que están alargando, digamos. Pero no puede hablar, actúa, porque no tiene tiempo para sentarse a hablar y conversar de esto que está pasando. No, él te lo soluciona con un cachetazo y chao, ¿viste? O sea, entonces, tiene mucho que ver con el estado de equilibrio emocional que la persona tenga. Y eso tiene que ver a su vez con cómo es él psicológicamente y cómo ha vivido, cómo está viviendo. Y a todas las formas de ser le puedo hacer este análisis donde vemos de dónde pudo haber salido y cómo terminó siendo. Pienso en otra forma de... Que quiero saber si es parecido a esto o es otra cosa que está a 10 kilómetros, ser bipolar. No, esto es otra cosa. Porque recién yo te dije que algunos violentos tienen una base física. Y ahora tengo que decirte que pareciera que casi todos las personas con bipolaridad la tienen. Casi todos aparentemente la tienen, pero no está conocida, no está, hay ideas sobre esto, pero aparentemente hay una base orgánica que le impide mantener más o menos como los demás, que más o menos mantenemos un estado, digamos, y ellos oscilan entre la depresión y la manía, digamos, la excitación. Aunque también tenemos que decir que la bipolaridad hay muchos tipos de bipolaridad en realidad, ¿no es cierto? Pero está el que hace poca depresión pero mucha manía, el que hace mucha depresión y poca manía, el que hace mucho y mucho de las dos, poco y poco de las dos, el que la hace rápida y corta, el que la hace de 3 días y una vez por semana, está el que la hace de 3 meses cada 2 años, o sea, son distintos modos de onda de bipolaridad, ¿no es cierto? Pero ahí es una patología que conmueve mucho a la persona, que tiene efectos muy feos en algunas personas, que hay personas que no tienen buena reacción con los remedios que se usan para esto, y hay otros que tienen la suerte de vivir vidas normales, digamos, ¿no? Estas dos cosas, enojarse fácil y ser bipolar, una es lo que se dice patológica y la otra no. No, yo creo que una bipolaridad es patología, o sea, la definición de patología, digamos, es una cosa que tiene que ver con la aparición en el sujeto de cuestiones que no puede equilibrar, que no puede compensar, digamos, ¿no? Una patología, pero no se llama enfermedad bipolar, se llama trastorno, es como decir, es una molestia, digamos, en el camino, ¿no? Pero constituye tiene implicancias muy, muy fuertes, muy pesadas, muy largas para la vida del sujeto. El otro, el iracundo, digamos, si es un iracundo psicológico, es una patología que vos tenés que ayudar que la persona aprenda a no derivar en violencia. Esa persona tiene que hablar y tiene que hacer.
para darte un ejemplo así. En vez de golpear. Claro, tienen que pasar a los hechos y a los logros y sobre todo al hablar. Al hablar. Y el que es iracundo y violento y explosivo porque tiene una connotación neurológica, hay medicamentos que ayudan a bajarle eso, ¿no? Cuando hablamos del psicópata, sigo con este ejemplo de que a mí me costaba entender si el psicópata estaba bien o mal. Dijimos que no hacía falta ver si todo el mundo es o sano o enfermo. Estas cosas no dudamos en decir que sí son enfermedades. ¿Por qué? A ver, lo que yo te decía el chiste de los nazis se supone que es un pensamiento muy fijo, digamos, esto es sano, esto es blanco-negro, sí. Claro, bueno. Entonces, en una visión amplia de las patologías de la medicina, de todo lo que estamos hablando es de patologías, ¿cierto? En una visión amplia de la humanidad, de la vida, de los derechos y necesidades de las personas, de las características que una persona puede tener en tanto a su creatividad, su capacidad de hacer cosas, su inteligencia, etcétera, etcétera, casi que ninguna de estas podría ser una enfermedad. O sea, depende de nosotros si lo son o no lo son. Es bien cultural, digamos. Una persona violenta, golpeadora de mujeres, en un país de Oriente, donde todo eso está mucho más permitido, ni siquiera se pone a pensar la gente si esa persona tiene un problema. Es como hay que ser, ¿cierto? Y acá, a lo mejor porque vos amenazás verbalmente a una persona, vas a juicio. O sea, pero ¿somos todos una humanidad o no? Bueno, somos una humanidad que tiene muchos colores. Entonces, lo que a mí me gusta más que decir si está sano, si está enfermo, es si necesita una ayuda o no, si la está necesitando, porque también en eso podemos decir todos necesitamos ayuda. Bueno, pero hay algunos que la necesitan evidentemente, muy específicamente y ahora. Claro. Bueno, ahí está. Entonces, pero con lo que decías antes, entonces, patología y trastorno. Patología es una idea general. La patología es la ciencia que estudia las enfermedades. Sí. Bueno, enfermedades son cuadros muy caracterizados. Muy caracterizados. Hay una expresión en medicina que se llama la historia natural de la enfermedad. O sea, sarampión. ¿Qué es el sarampión? Está producida por un agente, un microbio, ¿cierto? Un virus. Y la persona tiene el triple catarro, lagrimal, rinitis y garganta, y tiene pintitas rojas en la piel, y tiene temperatura de 39, y eso es el sarampión. Y después queda así, una semana y se le va. Ah, mira, ¿vos ya sabés que se le va? Sí, ya sé, sí, el sarampión. Siempre es igual. Claro, siempre. Sí. Entonces después sí, bueno, sí, pero a Juan le duró 8 días en vez de 7. Bueno, pero más o menos. No cambia la historia de la enfermedad. Pero Pedro se murió. Bueno, sí, también puede ser que alguno se haya muerto, pero en general es así. ¿Cómo lo diferencia de la papera? Porque la papera también empieza con gripe, con fiebre, pero a la persona le duele mucho acá abajo, en las quijadas, donde están las glándulas parótidas. No puede hablar, si habla mucho le duele. Puede pasarse a los testículos a veces y se infectan, se inflaman también los testículos. ¿Y el sarampión los testículos? Nada que ver, el sarampión no tiene nada que ver con los testículos. Ah, y la papera sí, la papera sí. Pues son enfermedades que están estructuradas, ya sabes cómo empieza, cómo termina, ¿cierto? Los trastornos son otra cosa, son mucho más variables, son mucho más generales en su planteo, digamos, una cosa más. Y en ese marco cada uno le va dando su propio color, digamos, ¿cierto? Ajá. A su vez podríamos decir que en el caso de los nuestros, los psiquiátricos, creo que aún más podríamos diferenciar los de causa psicógena que los de causa, donde hay una causa física, digamos, ¿cierto? Entonces, trastorno es un problemita, enfermedad es una cosa ya mucho más armada, pero todo eso en un mundo muy abierto y muy franco y todavía ahí no hay ningún problema. Y en un mundo muy cerrado, todo eso va al manicomio. O sea, en un capítulo también antes vos me hablaste una vez de una persona celosa. Lo hablaste como una persona, como yo pensé que sentir celos era algo que le pasaba a alguna gente a veces o a todo el mundo en algún momento y punto. Pero hay celosos que son los celosos. Claro, los celosos son los celotípicos. Es una personalidad, un tipo de personalidad. Por ahí
por ahí es un poco, es tan específico el efecto que tiene el nombre, ¿cierto? Pero esa personalidad no se marca solamente porque tiene miedo que le roben la novia o que la novia lo engañe, digamos. Uno puede ser celoso de la hermana, del perro, ¿no es cierto? Pero a su vez no solo es celoso, la persona sufre muchas cosas, digamos. Uh-huh. Ahí hay mucha inseguridad, muchas veces hay mucho narcisismo, mucho egocentrismo, la persona está muy fijada en él y en sus necesidades y en lo que quiere y no quiere perder nada y que nadie le robe nada, y o sea, no solamente es que tenga celos, digamos, celos quizás sea la transcripción en la conducta más visible en el afuera, digamos, ¿no? Pero es una persona que está muy torturada por muchos temores, ¿no es cierto? Muchas inseguridades. Estamos hablando de personalidades. Yo me anoté una serie de palabritas que siento que están englobadas en esto de personalidades. De distintos tipos de personalidades que pueden ser una cosa que se trata en terapia. Anoté el celoso, anoté narcisista, que lo acabas de nombrar. Hay gente que viene acá a tratarse y habla, o que vos te das cuenta de lo que pasa es que es una persona narcisista. Yo pensé que narcisista era una leyenda del chabón que se mira en el charco y qué sé yo, pero no sabía que era algo que pasaba de verdad. ¿Y por qué te parece que el chabón se miraba en el charco? Porque se gustaba de sí mismo. ¿Y qué le pasó? No se me acuerdo, se transformó Se enamoró tanto de sí mismo que se cayó y llegó, una cosa así. Algo así era la historia, sí. Yo digo que en el narcisismo lo que encontramos es que la persona tiene como inflamado la sensación de cuánto de importante es, digamos, ¿no? O sea, evidentemente la persona cree que todo empieza, termina, nace, pasa por él, digamos, ¿no? La importancia que él tiene como ser es muy grande en un narcisista, muy grande. No solo tiene que ver con que él se parezca lindo, digamos, ¿no? Pero sí que se valora en su importancia, se valora en el lugar que supone que debe tener en el concierto de las personas, digamos, ¿no? Y entonces tiene como decir, una necesidad profunda de recibir atención, que cuando él entra él, que todos lo miren, que cuando él habla, que todos lo aplaudan, que todo está muy centrado en él, en la necesidad de admiración. Y eso, por ejemplo, le resta empatía hacia los demás, no puede ponerse en el lugar del otro, no le interesa, digamos, le cuesta mucho. Es una persona que tiene relaciones conflictivas porque en toda relación lo único verdaderamente importante es él. Es feo eso, ¿no? Claro. En grado chiquito todos lo somos, ¿no es cierto? Sí, un poco de eso tenés que tener para estar vivo. Algo te tenés que creer, digamos, ¿no? Sí. De vuelta, me anoté un montón de palabras que sentí que iban en una misma bolsa, la bolsa de personalidades por las cuales alguien podría venir al consultorio a hablar de esas cosas, o que viene a hablar de esas cosas y vos le decís, pasa esta cosa. Anoté una que pareciera que no tiene nada que ver con enojarse fácil y ser celoso, que es ser paranoico. Bueno, ahí estamos hablando de otra cosa porque el narcisista, ¿te acuerdas cuando hablábamos de que las estructuras de la personalidad decíamos que hay personalidades que son las personalidades, podríamos decir, las normales? Son los distintos colores que tenemos como personas normales, todos tenemos digamos una idea, un color, una forma de ser. Bueno, somos normales. Los normales somos los que no somos perfectos y lo sabemos. Somos los que somos incompletos y lo sabemos. Somos los que sabemos que nadie nos va a completar, ni vamos a completar nunca a nadie, que la vida es así, está llena de agujeros y que se vive con eso, digamos, ¿no? Pero ya el paranoico, estamos hablando de una afección, de una estructura psicótica, digamos, ¿no? Ahí estamos hablando de una persona que tiene un patrón de desconfianza muy grande hacia los demás, que tiene una idea de que estar necesitando constantemente defenderse de posibles agresiones, de una persona que ve a los demás como posibles problemas constantemente. Cuando está muy mal se siente muy en medio de complots contra él, contra su seguridad, contra su persona, contra sus derechos, digamos. Es una persona que no tiene conciencia en general del cuadro, digamos. Él va a venir a lo mejor traído por la familia, o va a venir impulsado por una novia que le dice que no lo banca más y que vaya a ver qué tiene, cosas así, pero viene sin ganas de venir y viene a no sabe qué, y uno se termina dando cuenta por ahí que está eso en juego, pero no es fácil que él lo comprenda, y trabajar con esta persona es jodida, es realmente es difícil cuando una persona
entiende que todo lo que le llega básicamente puede ser malo, digamos, ¿no? Para él. No se hace presente la duda que le da nombre a este podcast. Claro, claro. Claro, él está seguro de que él es él y que los demás lo quieren. Está más del lado de la certeza, digamos, ¿no? Y está llega la personalidad paranoide, que es la personalidad que tiene un tonito de esto. Ajá. Y está el psicótico paranoico, que es grave, digamos, ¿no? Una persona muy... ¿Llega en un momento a decir qué boludo que fui, las cosas que pensaba? Mira, en todo siempre hay matices, en todo siempre hay, digamos, cosas ¿cómo decir? Ejemplos diferentes. En general se logra que la persona entienda que hay un problema, que acá hay algo que no va bien, que él tiene tendencias. Yo tengo pacientes que me dicen, usted sabe que yo soy medio paranoico y que me hago mucho con esto, que después no puedo parar. Ajá. Digamos que tiene una X conciencia que le permite por lo menos decirlo, digamos. No sabe hasta dónde lo está asumiendo del todo, pero por lo menos le permite decirlo. Y otros no. Otros nunca, jamás salen de ese momento, ¿no? No se les puede ni entrar con terapia a veces porque no... Es una nube de delirio y alucinación y voces que le dicen matarlo al otro porque te están envenenando la leche todos los días cuando te da el café. Ajá. Hay una palabra que usaste muchas veces en este y en otros capítulos y mal yo que no te pregunté qué era como para que quede grabado qué es la palabra psicótico. Te odio. Neurótico es la persona, habíamos dicho, que había logrado cortar el cordón físico de la placenta para nacer y el cordón emocional después para transformarse en un yo, él, un sujeto deseante, un sujeto con voluntad, con autonomía y con deseo, sobre todo con deseo propio. Ese es el neurótico o normal. Y el psicótico, el que no había podido hacer eso. Ajá. El que seguía siendo una sucursal de la mamá en algunos aspectos, digamos. O sea, una persona que no logra tener una buena relación consigo mismo, verse realmente como una persona distinta de los demás e igual a los demás a la vez en cuanto a derechos y a cuestiones. Tiene graves problemas de relación, no se puede relacionar ni con él. Cuando está en crisis, puede hacer cosas terribles, digamos. Hay quien explica el corte de la oreja de Van Gogh, por ejemplo. Hay quien explica ese corte diciendo que para la personalidad de Van Gogh lo más importante, lo único que tenía valor en su vida era la pintura. Y era más fácil pintar una venda ensangrentada que la oreja. No le salía bien la oreja, como él quería. Entonces cortó la oreja y se vendó y le salió la cara. Alguien dice, no, ¿por qué no se vendó la oreja? Sin cortársela. Porque es psicótico, no es porque no es vos, es psicótico, ¿cierto? Entonces, podría ser un ejemplo. Yo tampoco soy el médico de Van Gogh, pero uno lo ha leído de varias explicaciones diferentes, pero hablar con su dedo, asustarse de su sombra, discutir si el del espejo es él, la persona tiene un grave quiebre consigo mismo y eso lo traslada a la imposibilidad con los demás, ¿no? Ese es el gran paciente de la salud mental, ¿no? El gran loco sería. Esto de cortar el cordón de la madre y el cordón real y el cordón emocional de la madre, ¿es literal o es metafórico? Dicho de otra manera, un chico que no tiene madre. Es lo que significa. Claro. Sí. Una persona que no tiene padre, alguien funciona como padre. ¿Alguien no puede ser algo? Claro. Es algo que simbolice eso, digamos. La madre simboliza el amor, el dar, el bancar, el perdonar, el sí querido. Y el padre, la ley, el no. El padre en que instituye el no serían, ¿cierto? Pero eso lo puede hacer el abuelo. Pero también hay gente que casi no lo tiene, digamos, porque teniéndolo, puede ser que teniéndolo no funcione. Y eso es difícil. Por ejemplo, una madre que en realidad no te quiere. Ajá. Y sí, pero al final con el tiempo te das dando cuenta que no te quiere. Y eso es durísimo, digamos, ¿no? O un padre que tampoco no te quiere. La mamá te quiere, pero la mamá no te quiere. Entonces, no te dice nunca que no significa un no. El tipo es un deschavetado total, es un ausente, lo ves cada tanto. No hay otro cerca. A veces hay personas que se les dificulta mucho encontrar estas dos cosas, digamos, ¿no? Y a partir de ahí son las respuestas que suceden en mucha gente, ¿no? O sea, más allá de la existencia de una madre y un padre, la cuestión de un símbolo de algo que te cuida y algo que te acomoda, que te orienta. Sí, claro, sí. Así. Tengo una palabra más que siento que para hablar unos cuantos minutos. Esquizofrenia. Siempre tenemos que decir que
todo está sujeto a distintas clasificaciones y distintas visiones, ¿no es cierto? Esquizofrenia. ¿Qué significaría esquizofrenia? Esquizo es oculto, es algo enredado, oscuro, oculto, torcido, todo roto y guardado en algún lado. O sea, es algo bien así. Y frenia implica la inteligencia, el sujeto, la capacidad del sujeto, la cognición. Hay muchos tipos de esta patología. La esquizofrenia paranoide es una esquizofrenia, por ejemplo. Está la esquizofrenia catatónica, la hebefrénica, hay distintos tipos de esquizofrenia, pero podríamos decir que es una enfermedad, una patología con mucho pérdida de contacto con la realidad. Eso se llama desrealización, digamos. Una cantidad de trastornos muy graves de la percepción, que son las alucinaciones, pueden ser auditivas, pueden ser visuales. Ideas delirantes, creencias falsas, que esto genera conductas y genera hablares totalmente inconexos, sin coherencia, sin una guía. Son personas que tienen graves problemas afectivos, se llama de la anestesia afectiva, el aplanamiento afectivo. Y hay también problemas hay deterioro del razonamiento. Hay personas que empiezan a pensar y en un problema, por ejemplo, y al poco tiempo todas estas patologías se le empiezan a cruzar y no puede seguir pensando, digamos. Yo he tenido pacientes inteligentísimos, pero inteligentísimos, gente que ha estudiado de todo, pero no pudo terminar nunca una carrera, porque por ejemplo podía leer de física, podía leer de matemática, podía leer de biología, podía leer de astronomía, podía leer, y sabían, pero no pudieron de una sola cosa estudiar mucho tiempo, porque llega un momento que corta, ¿no? Es como que no tiene capacidad de sostenerlo, ¿no? Y genera pensamientos intrusivos, genera, bueno, sí, básicamente delirio, alucinación, pero siempre pensando en esto, no está siempre en crisis la persona, hay momentos que la persona está equilibrada y funciona, no es que una persona está... como decir, un alérgico al polen. Sí, en septiembre la pasa mal, pero el resto del año no va por la vida siendo no va por la vida siendo el alérgico, claro, el que es alérgico. Claro. Sí. Hay personas que te dicen que la esquizofrenia es una cosa muy especial y la psicosis es una cosa más particular. En mi punto de vista, la esquizofrenia es un tipo de psicosis, digamos, ¿no? Es un tipo de patología de este tipo. La misma se consideraba una enfermedad con tendencia a la cronicidad y al deterioro, o sea que cada vez avanzaba, cada vez era peor. Y últimamente se habla, al revés se habla, de que tiene tendencia a la curación en realidad. Pues sí, pero ¿la curación en qué sentido? Porque las neuronas que estén dañadas, acá también puede sospecharse por ahí alguna base medio de bases físicas también, ¿no? Pero hay algunos informes, los ingleses empezaron a decir, si vos ves los 10 primeros años de tratamiento, los 10 primeros años, es más importante la medicación para controlar estos estados, porque los estados de delirio y de alucinaciones van deteriorando cada vez más a la persona. Ajá. Entonces hay que tratar de cortarlos, ¿no? Entonces los antipsicóticos, los 10 primeros años es más importante la medicación que la psicoterapia. Los segundos 10 años es tan importante una como la otra. Y los terceros 10 años es más importante la psicoterapia que el remedio. Si el chico se enfermó a los 14, a los 45, cerca de los 50, a lo mejor está bastante en un estado que podríamos acercarnos a querer decir que está curado, en cuanto a que a lo mejor no es una persona que está haciéndonos tener miedo de peligro de lo que pueda producirse. Puede vivir su vida. Ya, eso, digamos, sí. Hay casos y casos, ¿no? Y hablando de estas múltiples formas de personalidad, patología, etcétera, pienso en la famosa personalidad múltiple, que yo solo he visto, bueno, tampoco es que he visto muchas de estas cosas tampoco, pero la personalidad múltiple la he visto principalmente en series y películas, y me pregunto cómo será estar en una habitación con una persona que tiene eso. Supongo que en las películas es bastante más exagerado, no es como la película del pelado que tiene 27 personajes con un nombre y apellido, pero ¿cómo es eso? ¿Viste cuando decimos siempre que es una cuestión de la cultura? Sí. En los años 70, la gente, cuando venían con brotes de alucinaciones, ¿sí?,
habían visto platos voladores. Ujú. Todos habían visto platos voladores. Era Ajá. impresionante. Era el tema. Era el tema. Claro. Había habido varios comentarios que una señora, un camionero, estaba en un lugar de Córdoba y apareció que estaba en otro 40 kilómetros después y no sabe cómo llegó. Y una señora salió para caminar y apareció 60 kilómetros después con la misma ropa. Y, bueno, y la gente empezó a hablar de esas cosas y miraban el cielo, se veían platos voladores. ¿Con qué deliraban? Con el plato volador. Ujú. Después, en otra época, la gente se puso más mística y deliraban con la Virgen o Jesús y habían visto a un santo, qué sé yo. Es como que hay modas, ¿no? El tema, así como problemática, yo no soy tan viejo, pero tengo 34 años en esto. Yo solamente lo vi en las películas norteamericanas. Ok. O sea que los norteamericanos tienen permiso de su cultura para desarrollar esto y lo hacen, digamos. Ajá. Acá los pacientes deben saber que si nos hacen eso a nosotros nos vamos a entender. Pero también tiene otro nombre, se llama trastorno disociativo de la personalidad, donde se supone que vos, en el momento que tu personalidad llega a un punto donde tu personalidad no se lo banca, aparece otra que sí se lo banca, ¿no? Ajá. Y entonces ese saltito, Ok. ahí de esto no se habla y seguimos con... ¿Pero qué me estás diciendo del problema de María si yo soy Josefina? Ajá. Y yo salimos con Josefina. Ajá. Eso, son estructuraciones donde la mente inventa, digamos, otras personalidades con el fin de proveerse de elementos que le generen cierto confort o felicidad, pero sobre todo para esquivar cosas traumáticas. Se supone que las estadísticas mundiales hablan de que hay más mujeres que hombres con estos problemas y se habla de que hay un gran porcentaje de abusos sexuales, sobre todo en la infancia, como causa posible de esto, y que el 90% de los pacientes viven en Norteamérica. Hablábamos de estas cuestiones y hablábamos de que van pasando los años y se va hablando en terapia y las personas se pueden ir dando cuenta o no se puede ir dando cuenta de qué era lo que hacía, que era una locura o no llegaba a dudar justamente de su forma de ver las cosas. Y pienso en otro tipo de cuestión que vos me dirás qué tanto tiene que ver con esto. Siento que no, pero sí me parece que se me ocurrió en este contexto. Que pasan los años, pasan las décadas y cuando una persona se va poniendo grande empieza a, como se dice en criollo, ser un viejo choto. Como cuando empieza o a no recordar o a no entender o que le cuesta más. ¿Eso es el cerebro siendo viejo? ¿La máquina anda lenta? ¿O hay otras cuestiones ahí? Cuando estamos jóvenes y nuestro cerebro está más ágil, nosotros solemos poder cruzar a nuestras reacciones primarias con riendas que las da la educación, el urbanismo, la cultura, la civilización, las ganas que tengo no de mostrar cómo soy, o cómo prefiero mostrarme. Y cuando la persona va siendo grande y empieza a fallar en cuanto a sus capacidades en ese aspecto, también se nota lo que yo llamo como una cristalización de la forma de ser. Si la persona era medio chinchuda cuando era joven, de abuelito es chinchudo, ¿viste? Si era medio facho, es recontrafacho. Si era un poquito así, qué sé yo, molesto, se transforma en hiper molesto, digamos. Suena como que es un hartazgo, como que me cansé de la cosa, la barrera cultural o de portarme bien y ahora soy yo 100%. Sí, pero yo lo veo más no como que se cansó, sino como que en todo caso a todos esos melindres de la cultura no le damos tanta bola porque no vale la pena. Ya sabemos que somos quien somos, puede ser un poco de eso, pero yo creo que mucho tiene que ver también con la plasticidad del cerebro, digamos, ¿no? Con la incapacidad de manejar eso y ya sale todo así sin filtro, ¿no? Todas estas cuestiones me llevan a, creo que fue el primer episodio de este podcast donde vos hablaste de esto de que si fuésemos más tolerantes, fuésemos más abiertos entre nosotros en comunidad, quizás todas estas cosas no tendrían estos nombres y serían como, bueno, formas de ser en la vida y punto, y el que es así, el que es así, que es allá, y no hay una necesidad de reparar y de acomodar a todas las personas. Pienso entonces, ¿es más importante entonces que venga cada una de estas personas a terapia o que todos, sean los que vienen, los que no vienen, hablemos de estas cosas de otro modo? Porque al final entonces tiene un poco que ver más el que lo señala que el señalado. Las dos cosas están de la mano, digamos, sí. Justamente por eso que decís. Uno está enfermo, le ayudan a sentir que está enfermo, le marcan que está enfermo,
a veces tiene problemas bastante propios que lo determinan así, y muchas veces uno está como que haciéndole cosquillas en los pies a los demás y los incomoda, digamos, ¿no? Si nosotros pudiéramos, de alguna manera, entender al otro con la empatía suficiente, y si pudiéramos relacionarnos entre las personas teniendo siempre muy en claro qué tipo de necesidades tenemos las personas y no olvidarlas y no negarle a los demás el acceso a ellos, y estamos hablando de ser amados, de ser cuidados, de ser escuchados, todo esto cambiaría bastante de color, digamos. Podríamos decir que más psiquiatras y psicólogos y más hospitales y más respuestas se van a necesitar cuanto menos nosotros seamos de amplios o de flexibles, de inclusivos, en cuanto seamos empáticos hacia el otro, y cuando podamos reconocer las necesidades que el otro tiene. Me da la impresión de que rigidez y enfermedad van de la mano, sería una cuestión así, ¿no? Hemos hecho ya 7 episodios y nos gustaría ahora abrir un poco el juego y escucharlos nosotros a ustedes. Si hay algo de todo lo que se habló hasta ahora que les generó alguna pregunta, o si tienen alguna consulta o simplemente un comentario que hacer, pueden escribirnos a lamenteyiladuda@gmail.com. El próximo episodio de este podcast va a estar hecho íntegramente a partir de lo que nos envíen en esta semana, así que esperamos ver sus mensajes. Y no se olviden de darle al botón de seguir y activar las notificaciones para enterarse de los nuevos episodios.